Estás viendo Conversamos. Soy Eric Jarquín, muy contento de estar nuevamente con ustedes en un programa en el que vamos a platicar hoy sobre un tema que tiene preocupados a muchos sectores productivos del país: el tipo de cambio. La baja en el dólar asusta sobre todo a los exportadores y, como lo vimos la semana anterior, preocupa también enormemente al sector turístico. Pero para hablar a profundidad de este tema, hoy traemos a un analista y economista que ha colaborado mucho con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, sobre todo nuestra Radio Nacional, el economista Jorge Benavides. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Bueno, le voy a dar las reglas de juego. Ok. Las reglas de juego es que vamos a tratar de explicar de forma sencilla, para que todo el mundo lo entienda, qué es lo que está pasando con el dólar. El dólar está cayendo y mucha gente pensaría que el hecho de que el colón llegue a cierta paridad con el dólar es algo positivo, pero hay muchos sectores preocupados. Mira, bueno, gracias de verdad por la invitación y a todo tu público, a la gente de Canal 13. Gracias por sostenerme y aguantarme aquí una hora. Vamos a hablar de un tema que me apasiona demasiado y que es una realidad en estos momentos. Okay. Las reglas del juego en el tipo de cambio en Costa Rica son por la ley de la oferta y la demanda. Okay. Costa Rica tiene muchos productos de los cuales saca de acá. Esos productos nosotros los vendemos en el extranjero y recibimos dólares. El turista viene a Costa Rica y recibimos dólares de ese turista. Vamos a mercados internacionales a conseguir préstamos para poder mantener el tamaño del Estado costarricense e invertir en obra pública. ¿Y qué recibimos? Recibimos dólares. Entonces, ahí estamos ante una primera, la primera lista del tipo de cambio. El segundo es los colones. Okay, los empleados públicos, el empleado privado, en más de un 95% recibe colones. El empleado va y gasta al supermercado, colones. Usted va al cine y paga en colones. Su tarjeta de crédito está en dólares. Entonces, los ticos jugamos con las dos monedas. Es muy risible cuando la gente llega y le dice a uno, ¿por qué Costa Rica no se dolariza? Y estamos dolarizados. Usted saca un préstamo de su casa en dólares. Usted el carro se lo financia en dólares. Su tarjeta de crédito está en dólares. Muchos servicios hospitalarios, por ejemplo, privados, es en dólares. Entonces vemos que vas a vacacionar y el hotel lo pagas en dólares, tu tarifa. Entonces ves que tenemos las dos monedas. Entonces uno, cuando hablan de paridad, uno dice, wow, estamos hablando solamente de un valor, porque ya en lo que es macroeconomía estamos polarizados, tenemos las dos. ¿Qué pasa en estos momentos? En estos momentos, lo que usted está viviendo con el tipo de cambio, simple y sencillamente es por la estación que estamos viviendo. ¿Okay? No es de asustarse. Cuando el tipo de cambio llegó a 702 colones, que fue el máximo unos meses atrás, se debió a que en esos momentos Costa Rica pasaba una transición económica con un gobierno que venía entrando y heredando una pandemia. Entonces recordemos que lamentablemente la economía estuvo varada durante 2 años prácticamente, no solo Costa Rica, sino que a nivel mundial. Empezamos a aperturar, empezamos a abrir y nosotros veníamos con rezagos de deudas y rezagos en la actividad económica que hicieron que el tipo de cambio subiera hasta 700. Ok, voy a interrumpir ahí un segundito. Porque no sé si esto será un mito o qué, pero ¿no es acaso el Banco Central el que dice el dólar cuesta tanto, vale tanto? No, es mito. Oferta y demanda. La oferta y la demanda. El Banco Central lo que dice es, o lo que dicta es, un tipo de cambio de referencia. Él dice, nosotros consideramos que el dólar debería valer en compra esto y en venta esto. Pero al final de cuentas, si vos ves, siempre es diferente en todos los bancos. Se usa solamente, como lo dije, como una referencia. Ahora, otra consultita. Esta incertidumbre que genera el cambio de un gobierno también infiere, o sea, no solamente oferta y demanda, sino que la incertidumbre de un gobierno, claro, del paso de gobierno a otro. Increíble, vea, lo lindo de la economía y cuando hablamos del tipo de cambio es que hablamos de factores que no son económicos. Por ejemplo,
si vos ves, siempre que hay una elección presidencial, el tipo de cambio sube. ¿Por qué? Porque hay inversores extranjeros, los que ponen la empresa en zona franca, los que vienen a invertir en un hotel, los que traen la plata de afuera, que necesitan saber, ok, Eric, ¿qué tipo de gobierno vas a hacer vos? ¿Qué planteaste en tu plan de gobierno? Digamos que se reservan unos días o unos meses como para tomar la decisión. Entonces, de dónde ponen la plata. Okay. Pero vamos en segunda ronda. Entonces ya quedan solamente 2 candidatos y usted ve cuál es el mejor candidato o el que trae una mejoría económica, de reactivación económica para el país. Entonces usted dice, uy, si este queda, no me sirve invertir en Costa Rica. Entonces me mantengo ahí, no hago inversiones hasta que yo no tenga la elección presidencial definida. Una vez que está el presidente, entonces ya yo como inversor digo, me conviene invertir en Costa Rica porque tiene estas y estas ideas y las plasmo en un plan de gobierno. Entonces yo voy y meto. Entonces esa incertidumbre siempre va a reinar sobre ¿qué? Sobre la economía de un país. En este caso, Costa Rica, por ser tan pequeño, obviamente nos impacta más. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Recordad, vamos al 2018, ¿te acordás con el plan fiscal? Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Ese tipo de cambio subió a más de 650 colones antes de que aprobáramos el plan fiscal. Costa Rica tenía el Fondo Monetario y ya prácticamente en la sala de casa presidencial, ahí listo para tomar acciones en contra de Costa Rica. Era la olla de presión, era si lo aprobábamos o no. El tipo de cambio sube. El tipo de cambio es el termómetro de la economía costarricense. En estos momentos, ahora sí, retomando el tema para que me trajiste, en estos momentos un tipo de cambio abajo significa que la economía está funcionando de la mejor manera. No estamos dependiendo del dólar, tenemos dólares suficientes en este momento y la demanda más grande son colones, que fue lo que pasó en diciembre. En diciembre pagaste aguinaldos en colones, pagaste marchamo en colones. Usted pagó adelanto de renta en colones y pagó el IVA en colones. O sea, los gastos más fuertes de un costarricense, de una empresa promedio, todos fueron en colones. No ocupábamos dólares. Pero ¿qué pasaba? Estábamos llenos de turistas, gracias a Dios el sector turismo levantó y esos dólares están quedando en la economía costarricense, pero no estaban siendo utilizados. O sea, yo no tenía que salir corriendo a comprar dólares para poder pagar. Lo que ocupaba eran colones. Entonces, la demanda que era colones, no era dólares, por tanto el tipo de cambio tenía que bajar, obviamente por la ley de la oferta y la demanda. Ok, terminó diciembre, ¿qué está pasando ahora? Estamos en temporada alta de turismo. De turismo, ok, o sea, las playas están llenas, las montañas, gracias a Dios, están llenas de turistas. Pero ¿qué pasa? En diciembre tuvimos el fenómeno de que Hacienda ocupaba los eurobonos, ok, era sí o sí que necesitábamos salir y darle tranquilidad a la economía costarricense aprobando eurobonos para tener 5 años de estabilidad económica. La Asamblea los aprueba. De esos 1.500 que nos entran en pocos días, ocupábamos pagar 1.000. Pero Hacienda, con los recortes que hizo y ordenando la casa, ya tenía esos 1.000 antes de que lleguen la plata. Ya Hacienda los tiene. El señor Noguia Acosta los anunció. Entonces, ¿qué pasa? Ya pagó. Esos 1.500 entran en estos días, súmele la plata que hay por turismo y por otras actividades y estamos en paz. No estamos necesitando salir a pedir prestado para pagar, por tanto tenemos un tipo de cambio que va a continuar a la baja en estos momentos. Ok, pero los eurobonos son un préstamo también. Sí, pero estás pagando, con la aprobación, estás asegurando tener pago tu deuda durante 5 años. Por tanto, usted no tiene que salir, el ministro de Hacienda no tiene que salir todos los años, yo lo llamo así, a pedir o a mendigar a la Asamblea Legislativa que le dé el presupuesto para poder pagar. O sea, ya está cubierto ese pago. Ok, para la gente que nos está viendo, a vos que te gusta hablar así a lo tico. Okay. Cuando vos tenés una deuda, la preocupación más grande es cuando te llega la fecha de pago, ¿cierto? Obvio. Más si no estás financieramente así como que muy solvente o has sido un poquito desordenado. Nosotros tenemos un Ministerio de Hacienda que ha sido desordenado durante los últimos 30 años, que siempre tiene que salir a pedir prestado para poder pagar. Siempre vos ves que es repetitivo. Ahora, si vos llegás y me decís a mí, Jorge, tengo la plata que te debo de los próximos 5 años, ¿qué te voy a decir yo?
¿De verdad? Ah, ok, te voy a hacer un descuento entonces. Si me vas a pagar, si vas a hacer un pronto pago, yo te hago un descuento, obviamente. Entonces, vas a pagar menos, número uno. Número dos, vos como deudor se te abren las puertas porque yo te voy a recomendar como un buen pagador. Ah, no, de Eric paga muy bien, de verdad que me llaman y me piden una referencia y doy la mejor referencia tuya. Me estás pagando, por supuesto, por adelantado y me estás asegurando el pago, obviamente. Eso es lo que le pasa a Costa Rica en estos momentos. A la hora de tener esos pagos asegurados, obviamente nos ven con buenos ojos y ahora sí nos van a calificar mejor porque hemos tenido prácticamente 4 años de pésimas calificaciones crediticias en el mundo, ¿ok? Y eso ha pesado en la economía y ha aumentado la incertidumbre. Pero ordenamos las finanzas, tenemos un Ministerio de Hacienda que en este momento está haciendo lo correcto y obviamente mucha gente dice, Costa Rica es un excelente país para invertir. Ah, yo le voy a prestar a Costa Rica paga bien. Entonces la fama, obviamente, cambias esa fama mala por una fama buena y obviamente abrís el portillo para que muchas empresas o muchas entidades nos puedan facilitar plata que vamos a ocupar. Jorge, pero tengo que hacerle Las que usted quiera. una consultica. Mire, a mí me pusieron una vez un ejemplo como este y empieza con una pregunta. Cuando su mamá barre la casa, ¿dónde barre primero? Qué buena pregunta. De mi casa digamos, la cocina, la sala, los cuartos, de adentro hacia afuera. Sí. Eso ahí quería llegar. Las mamás generalmente no salen a barrer la acera porque lo importante para una mamá no es el qué dirán de mí, sino el que la casa esté limpia. Ahí habita y vive, tiene que estar... Y si llegan visitas, quedan todo ordenado y todo limpio. Pero hay sectores, Jorge, que están preocupados porque efectivamente estamos quedando muy bien en la acera del frente de la casa, estamos pagando deuda, estamos renegociando deuda, pero las cosas aquí a lo interno como que de pronto no funcionan. El sector turismo, por ejemplo, el sector exportador dice, sí, yo mando un contenedor a Estados Unidos y me entra en dólares, pero eso representa menos colones y las cosas aquí en el mercado interno no bajan de precio, más bien todo va para arriba. Voy a contestarte esta pregunta así. Cuando estaba en $700 el sector turismo y el sector exportador no se quejaron. Les estaba yendo muy bien, ¿ok? Yo le pregunto a usted, en una economía que se rige por la ley de la oferta y la demanda, es obligación de cada sector tener no solamente su empresa ordenada, sino que tener también cuentas de imprevistos, porque esto se podía, en una economía como la nuestra, eso se podía prever. Un día estoy alto, el otro día estoy bajo. ¿Qué es lo que hago yo dentro de mi empresa para eso? Cuando estaba en 700, yo me acuerdo que ningún banco brincó, porque todo el mundo estaba pagando prácticamente en una cuota de un crédito 120 mil pesos más. Hoy estamos pagando en una cuota de $1,000, 160 mil colones menos promedio. ¿Ok? Me estuve ahogando en mi cuota, ahorita estoy respirando. Posiblemente cuando el dólar suba, otra vez me empiece a ahogar en esa cuota. Pero ahí tengo que hacer ver que la macroeconomía o la economía o quien maneje las finanzas debería contemplar el hecho, al menos en este momento histórico del país, que venimos saliendo de una pandemia, que la gente está tratando de recuperarse de préstamos. Sí, ¿verdad? Que en estos momentos está respirando la gente. La gente está afectando yo estaba dando unas charlas en estos días y la gente me decía, Jorge, es que te daba el ejemplo de los $1,000. Yo pago una cuota de $1,000 por mi casa. ¿Y usted gana colones? ¿Sí? ¿Y usted quién lo mandó a tener una deuda en una moneda que usted no es la que gana? Ahí eso es un error. ¿De quién es? ¿Del banco? No, es de la persona que optó por ese crédito, que aceptó esas condiciones. Pero pregunta. Para aprovechar esa ahí en el aire. Pagar una cuenta en dólares, yo ganando en colones, ahorita es un buen momento como para tratar de más bien liquidar esas cuentas en dólares. No es el momento. ¿Que me sale más barato? Sí, pero le voy a decir, esa pregunta me la hicieron ayer. Llegó una persona y me dijo, yo tengo tanto ahorro, ¿ok? Yo tengo 10 millones de colones ahorrados y debo la casa.
es el momento ideal para agarrar esos 10 millones y amortizar la casa. Y le digo yo, no, yo le voy a dar un consejo mejor. Yo, si usted agarra esos 10 millones en estos momentos, los compro en dólares, aunque el dólar venga para abajo, y los voy a mantener ahí. Sigo pagando la cuota de la casa, pero manténgalos ahí en dólares, porque en algún momento el dólar va a empezar a volver a subir. Entonces, usted va a comprar hoy a 560 colones, ¿ok? Cuando ese dólar esté en 600, 650, usted no va a pagar no solamente una parte de su casa, que esos 10 millones representaban el 50%. Muy probablemente cuando esté alto y usted salga a vender, usted vaya a pagar el 70 o el 80% de su casa. Usted tiene que saber muy bien qué movimiento, porque si usted va y cancela, se lo dije así, si usted va y pone esos 10 millones en este momento, es cierto, usted la amortizó, pero siguió con la deuda. Lo ideal que usted haga con una deuda es que usted amortice lo más que pueda en el tiempo. Y este es el momento, con un tipo de cambio a la baja, donde usted compra barato y usted nada más va a esperar a vender caro cuando esté arriba. Entonces, todas las deudas son distintas, es cierto, pero hay que ver hay que tener en cuenta cuándo se vence esa deuda, la tasa de interés que tiene esa deuda y cuánto ha amortizado usted de esa deuda. Mucha gente comete el siguiente error. La gente llega y dice, mira, voy a refundir la deuda. Y llega y dice, don Jorge, agarré, hice un mega crédito y refundí las 5 deudas que tenía y ya liberé 100,000 pesos de salario. Y pues resulta ser que de las 5 deudas, habían 3 que le faltaban 3 meses para cumplirse el plazo, ya las había pagado, ¿y qué hizo? Simple y sencillamente agarró y tiró esa deuda 8 años más. Entonces, es ahí la importancia de que cuando usted va a hacer un movimiento económico, usted le consulte a alguien que esté viendo los toros desde la barrera, que tenga todo el panorama para que lo guíe. Y eso, lamentablemente, retomando tu pregunta anterior, es lo que está pasando en estos momentos. O sea, te digo, los sectores no brincaron cuando estaban en 700. El deudor estaba aquí, ¿verdad? Ahora que está abajo, porque usted dentro de su análisis anual de la empresa, usted no prevé en una cuenta contable el hecho de que el tipo de cambio puede bajar y te puede afectar. A mí me ha llegado mucho el sector turismo para decirme, estamos con el hotel lleno, pero lamentablemente la mitad de los ingresos. Esos ingresos son menores todos los días. Y yo tengo que pagarle a mi empleado en colones, tengo que pagarle a mi proveedor en colones, tengo que pagarle al transportista en colones y no me está alcanzando. Pero no es porque en sí el ambiente macroeconómico lo esté afectando, sino que una mala planificación. Porque lamentablemente el tico no planifica. Estamos hoy conversando con el economista Jorge Benavides de forma sencilla, de forma que usted comprenda perfectamente qué es lo que está sucediendo en nuestra actualidad financiera para que tome las mejores decisiones. Estás viendo Conversamos. Ya casi volvemos porque tenemos muchas preguntas que hacerle a don Jorge. Estás viendo Conversamos, hoy platicando con el economista y analista Jorge Benavides, que siempre de forma muy atinada contribuye con nuestros espacios para dilucidar qué es lo que está pasando con la economía no solo nacional sino también internacional. Estábamos hablando un poco de lo que está sucediendo a lo interno con la caída del dólar, pero ahora vamos a conversar un poco sobre las repercusiones que puede tener lo que sucede en el exterior, en la realidad económica mundial. ¿Cómo nos afecta la economía mundial, sobre todo a un país pequeñito como el nuestro, don Jorge? Si Estados Unidos estornuda, nosotros nos resfriamos, ¿ok? Dependemos enormemente de Estados Unidos. Es nuestro principal aliado comercial. O sea, a nosotros nos pasa algo y aquí volvemos a ver a Estados Unidos para pedirle ayuda, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente, lo que pase en Estados Unidos nos va a repercutir, pero directamente. Sin caer en paranoias y conspiranoias,
conspiranoide. Las detesto. Conspiranoide. Ajá. Se habla de una recesión en los Estados Unidos. Se habla, pero si usted ve los números de Estados Unidos en este momento, están en negro, están en azul. Por tanto, Estados Unidos es muy probable que no llegue a esa recesión. De hecho, los indicadores que hacen ver que no solamente Estados Unidos, sino que China también no va a caer en una recesión económica. Por tanto, la estabilidad mundial prácticamente, que dependemos de los dos países, va a quedar, tal vez no en los números que quisiéramos, pero va a quedar estable. Entonces, la gente tiene que quitarse también de la cabeza el hecho de que recesión por aquí, caída del tipo de cambio se debe a que hay una recesión y que estamos en problemas. No. Estados Unidos se sigue recuperando, tal vez no de una manera tan acelerada como la esperaba, pero sus números indican que no va a estar en una recesión. Voy por otro lado y después regreso. Sí. Aquí le hacemos al ping-pong también. Don Jorge, la guerra o la situación que se está dando entre Ucrania y Rusia ha afectado enormemente, sobre todo al sector agrícola. He conversado con tomateros, con agricultores de chile dulce, por ejemplo, que tienen que comprar insumos agrícolas, que el precio se les ha elevado gigantescamente, precisamente por esa situación particular, por las sanciones rusas, por el hecho de que los buques no puedan salir a tiempo, etcétera. ¿Qué tanto nos afecta eso a nosotros, independientemente de este caso en particular? Nos afectó de forma directa en el precio del petróleo cuando inició. Recordemos que hubo un desabastecimiento mundial, producto de lo que Rusia representaba en el petróleo, pero se pudo abastecer ya y vemos que el precio del petróleo sigue disminuyendo en Costa Rica. Hoy amanecí yo con la sorpresa que voy a pagar por 700 y pico pesos por la gasolina. Super. No, la super no, la otra. ¿Regular? La regular. 800 y pico y va a seguir bajando. Vemos que el comportamiento, ya nos aseguramos otros 2 meses de que el precio de cambio va a bajar y vemos a un recope haciendo las cosas bien. Okay. Con productos agrícolas, muchos de esos productos son herbicidas o derivados. No es culpa del productor, ni tampoco es culpa de lo que está pasando en Ucrania. Es culpa del ministerio que hasta el día de hoy no ha hecho dónde cambiar, ¿verdad? Porque tenemos que hacer el cambio para que estos productos ya no fueran tan caros y que se pudieran conseguir en otros mercados. Entonces, ahí la llamada de atención es para el MAC en estos momentos y las entidades conexas al MAC que deberían, o sea, fue una promesa de campaña, ¿verdad? De volver, de abrir el mercado y que se pudieran conseguir productos de mejor calidad, que no le hicieran tanto daño al ambiente, que fueran amigables con el ambiente y en el precio. Fue una promesa de campaña que no se ha cumplido todavía. Entonces ahí debería estar el MAC viendo a ver, ya que se le presentó la oportunidad de ver cómo los ayuda, ¿verdad? Porque sí es un problema que se puede resolver, que otros países lo resolvieron. Estamos hablando de que una realidad que es muy triste, pero a nosotros económicamente hablando, en estos momentos, en el Istmo, solamente estamos por encima de Nicaragua. Y por encima de Nicaragua está cualquier país del mundo, ¿verdad? Pero lamentablemente para nosotros Guatemala nos pasó, Salvador nos pasó, Honduras nos pasó, y simple y sencillamente nosotros ya no somos la Suiza centroamericana o ese país que nos jactábamos hace 30 o 40 años, ¿verdad? Porque esos países simple y sencillamente empezaron a aprovechar las oportunidades que dio el mercado y vemos un Guatemala o un Salvador lleno de zonas francas, vemos estos países con una estabilidad económica mucho más baratos que nosotros, pues nosotros somos un país muy caro, pero ellos sí. Ellos no se quedaron en la guerra que tuvieron en los 80, empezaron a invertir en educación, empezaron a invertir en infraestructura, cosas que nosotros hasta el día de hoy no hemos hecho. Y te hablo con hechos. Yo tengo 44 años, pero yo no sabía que Circunvalación tenía... Yo ando por ahí, Sí, pero yo no sabía, un día esto me desperté, yo no sabía que Circunvalación tenía 60 años. Hace 60 años empezamos a construir Circunvalación y 60 años después no la hemos terminado. No se ha terminado. No, pero ¿cómo te explicas que un país como Guatemala, que vivió una guerra civil en los años 80, donde prácticamente su presupuesto iba destinado al ejército, donde hace 20 años el índice de analfabetización era altísimo, pero vas a Guatemala y ves un país
mega desarrollado, con unas carreteras increíbles. Nosotros estamos apenas inaugurando una circunvalación de tres niveles. Ellos ya la tenían. Entonces, el otro día estaba viendo un comentario muy capcioso que decía que duramos más tiempo reparando la Platina que lo que se duró construyendo la Torre Eiffel. Un tema capcioso. Bueno, pero es cierto. Pero le sigo atravesando. Le sigo atravesando. Yo trato de meterme por todo lado. Dele. El Salvador, ahora que usted está hablando de las economías centroamericanas, abiertamente dijo, nosotros vamos a operar ciertas transacciones con Bitcoin. Eso fue un error. Usted nunca, o sea, y la gente que me está viendo, y espero que no hayan criptolovers del otro lado de la cámara, pero siempre existen. Usted no puede, o sea, voy a un ejemplo básico. Si usted va a un banco y usted invierte la plata en un banco, usted sabe físicamente dónde está el banco. Usted sabe que usted subió las gradas, abrió la puerta y hay ejecutivos de cuenta en una plataforma de servicios a su izquierda y hay cajas al otro lado. Usted sabe, Costa Rica, que si por A o por B un banco falla, usted tiene una superintendencia que está encima de ese banco, hay una Contraloría de Servicios, hay una Oficina del Consumidor, hay un montón de entidades que están sobre ese banco. Usted sabe que la inversión en Costa Rica en un banco prácticamente es 100% segura por la gran cantidad de fiscalizaciones que tiene en el medio. Usted no puede invertir en una moneda donde usted no sabe en dónde la invirtió, número uno. Que depende de que Elon Musk se levante bien o se levante mal y ponga un Twitter y diga una sandez y simple y sencillamente te bajó $20,000 esa moneda y mañana se levantó muy contento, puso un Twitter que él está contento y la moneda subió $5,000, por ejemplo. Usted no puede invertir en platas que usted, o sea, usted no puede poner su dinero que tanto le costó en algo que depende de un Twitter que usted no sabe dónde está invertido y que simple y sencillamente no es reconocido a nivel mundial. Son muy pocas las entidades que reconocen un Bitcoin. El Salvador cometió ese error y hoy está pagando ese error muy caro porque las pérdidas de lo que ellos invirtieron son altísimas y no las va a poder recuperar. A mí me decían, a Daniel Suchard y a muchos economistas que estamos en estos momentos en contra de eso, nos decían, ustedes están equivocados porque ustedes van a ver que al final del 2022 la moneda, el Bitcoin como tal, va a valer $100,000. En estos momentos todavía, después de haber valido 60,000, cayó a menos de $20,000 y no se ha levantado y no ha pasado de $19,000 en este momento. Y no va a pasar de ahí porque ellos dijeron, a esa moneda la inflación nunca va a repercutir sobre esa moneda. Y la inflación en Estados Unidos, lo que pasó en pandemia, les cobró y ahí no se levantaron. Entonces, si usted quiere invertir, invierta de una manera segura, donde usted tenga un papelito, donde usted tenga una aplicación de un banco, donde usted tenga una Contraloría de Servicios, donde usted esté seguro de que usted su dinero no lo va a perder. Continuamos conversando un poco acerca de esa realidad global que podría afectar a nuestro país. Ya hablamos de Bitcoin, que era una duda que muchos por ahí tenían, pero sucede una situación con la llegada del invierno y luego la primavera en Europa, había mucha preocupación por el gas que le proveía Rusia a Europa, que esto podía causar severos problemas a la Unión Europea. ¿Esto nos afecta a nosotros? Sí y no. O sea, la guerra de Ucrania con Rusia nos ha enseñado que tenemos más mercados y que simple y sencillamente, si en este sector, en esta población, en este país, en el mundo, que me da un servicio o que me brinda un producto, lamentablemente está en una crisis, hay muchos países que pueden solventar la producción que me dio este. Eso es lo lindo de la economía mundial. Usted tiene opciones, más opciones que pueden ser tal vez mucho más baratas o pueden ser relativamente caras, dependiendo de donde usted lo busque, pero tenés opciones. O sea, recordemos que, ejemplo, el aceite de girasol, hubo meses que escaseó, pero llegaron otros países, empezaron la producción y ya el aceite se dio o llegó a los países y con un precio mucho más barato. Pero ¿qué pasó con la gasolina? O sea, se nos vino arriba durante unos meses. Ok, aumentamos la producción en Medio Oriente, aumentamos la producción en Venezuela, aumentamos la producción en el mundo y simplemente estabilizamos el consumo mundial y otra vez el precio volvió a nivelarse. Entonces, ¿te puede afectar? Sí,
pero es momentáneo. Hay que salir y buscar en otros mercados. Entonces, digamos que la enseñanza más grande fue, nos sacaron de la zona de confort. El presidente estuvo hace unos días en Davos, una reunión en la que precisamente se discuten oportunidades de negocio, oportunidades financieras para países como el nuestro. ¿Vos crees que logramos algo importante en Davos? Sí, por supuesto. O sea, salimos y no solamente el presidente, sino que en eso también tengo que quitarme el sombrero con la labor que hace gente como la de Procomer o lo que hace el Ministerio de Economía. Salimos a buscar inversión extranjera para Costa Rica, ¿ok? Entonces, volvemos al principio de la conversación. Bajamos la incertidumbre, dimos una estabilidad, vemos que el tipo de cambio viene hacia abajo. Obviamente que tenemos oportunidades. Ahora bien, nos hace falta un montón. Y eso es una crítica que yo voy a hacer y con todo el cariño que le tengo a muchos alcaldes. Nosotros durante los últimos años siempre criticamos el gobierno anterior porque no hubo un plan de reactivación económica. La reactivación económica no solamente depende de un presidente, depende también de los gobiernos locales. Y es ahí donde una persona que es el alcalde o la alcaldesa del cantón debe tomar decisiones para qué, para que empresas se puedan establecer en su cantón y brindarle las facilidades. Y voy a ir a un ejemplo que la gente se les olvida, pero que fue un plan de negocios increíble en su momento. Cuando vino Intel, ¿okay? El presidente en ese entonces, José María Figueres, fue a buscar al presidente de Intel. ¿Y qué hizo? Lo convenció de venir aquí. Pero para que Intel viniera aquí, la municipalidad de Belén tenía que ofrecer ciertas garantías a la empresa para que se ubicara. Entonces, ¿qué pasó? Terreno, ¿ok? Entonces, agua, luz, teléfono, el internet era primordial. O sea, eran requisitos que Intel pedía. ¿Para qué? Para establecerse aquí. Se estableció. ¿Perdió la municipalidad de Belén? Sí, perdió un montón de plata en todo esto que te estoy diciendo porque tuvo que bajar costos, tuvo que cobrar, brindar las facilidades y eso era perder. Entonces, ¿se perdía? Sí, pero ¿cómo recuperaba la municipalidad de Belén? Cuando todos los ingenieros que contrató Intel, ¿te acuerdas que Intel pidió la lista de ingenieros que se iban a graduar, no estaban ni siquiera, que se iban a graduar de las universidades, y de una vez los contrató, salían el 15 y el 30 a consumir, y en ese consumo obviamente habían impuestos, y ahí es donde se recupera. Entonces, la visión que tienen los alcaldes en este momento es todo para adentro. Pero ¿qué pasa si el alcalde dice, voy a empezar a invertir? La verdad es que voy a simplificar los trámites de permisos y patentes, ¿verdad? Voy a ayudar, voy a bajar costos de dichos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo voy a ganar cuando la empresa se establezca aquí, cuando construyan el edificio de 4 o 5 pisos, me contraten 1,000 personas y esas personas salgan a consumir alrededor de la empresa. ¿Y qué pasa? Ahí es donde estoy recuperando. Es un ganar-ganar, pero lamentablemente no tenemos esa visión empresarial que se ocupa para hacer un gobierno. Pero ¿tendrán las posibilidades políticas los alcaldes de hacer ese tipo de concesiones? Mira, cuando yo discutí este tema con el sector turismo, todo el mundo me decía, ojalá los alcaldes, más que todo de cantones turísticos, tuvieran esa visión. Eso me decía el sector. Yo, ¿qué falta? Hace que entre todos se pongan de acuerdo y presenten el plan o los planes a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea los apruebe. Pero es que la Asamblea no te va a actuar de oficio. Si vos no llevas el plan a la Asamblea Legislativa, simple y sencillamente ellos desconocen el tema y no lo van a votar. El tema justamente lo hablamos la semana anterior aquí mismo, conversamos con don Barry Roberts. Excelente amigo, estuvo conmigo hace unos pocos días. Hablamos con don Barry Roberts respecto a eso, porque son justamente las municipalidades las que manejan el asunto de permisos de construcción, patentes, todo este tipo de trámites que lo que hacen es muchas veces entorpecer iniciativas de emprendedores, de empresarios que quieren desarrollar a las comunidades. Sí, yo creo que es un excelente ejemplo. Te pongo esta tarea a vos, averiguate. Y Barry tuvo que haberte lo dicho. ¿Cuántos lotes en este momento están sin uso
que pertenecen a las municipalidades. Simple y sencillamente, para las municipalidades es un gasto mantener esos terrenos sin ningún tipo de uso. O sea, ¿por qué no haces o desarrollas eso? O sea, ejemplo, ¿cuántos países tienen la bendición de tener 2 océanos y ser tan estrechos como Costa Rica? En Latinoamérica, solo nosotros. ¿Vale? ¿Ok? Obviamente, la lógica me indica a mí que Limón y Punta Arenas deberían de ser zona franca de lado a lado y comunicarse con un sistema de trenes para que la mercancía baje de un puerto y se vaya al otro. Es más rápido que Canal lo que seco, dura... el famoso canal seco. Es más rápido que lo que dura un barco cruzando el canal de Panamá, por ejemplo. Hemos explotado eso. Vamos al ejemplo de Singapur. Singapur es un puerto que es una zona franca de lado a lado, simple y sencillamente, y es uno de los países más ricos del mundo. Pero ¿qué hicieron ellos? Desarrollaron el puerto. Faltó visión. Ok, faltó visión, ¿por qué? ¿Cuáles son las 2 provincias más pobres de Costa Rica? Limón y Punta Arenas, nuestros puertos. Ok, Precisamente. y cuando son las provincias más pobres, quiere decir que la inseguridad es la más alta de Costa Rica. Veamos el índice de los números que tenemos en homicidios. Limón y Punta Arenas son altísimos, son los más altos de Costa Rica. Entonces, vayamos también al sector de educación. ¿Cuál es la educación más baja de Costa Rica? Limón y Punta Arenas. ¿Por qué no desarrollas, o sea, por qué no desarrollar los puertos y hacer zona franca de lado a lado? ¿Por qué? O sea, todos sabemos cuál es el problema, pero nadie le ha dado solución al problema y seguimos sin darla. Yo le decía a don Bari... Jorge, dejemos eso para el tercer bloque, porque nos estamos yendo hacia un tema que quería discutir precisamente con Jorge hoy, que son esas repercusiones sociales que está generando estos movimientos económicos que se suscitan en el mundo y en nuestro país. Ya volvemos Conversamos hoy con el economista Jorge Benavides, en un programa interesantísimo, sin duda alguna. Ya volvemos. Estamos de vuelta con su espacio Conversamos. Hoy con el analista y economista Jorge Benavides, con quien hablamos acerca del tipo de cambio, sus repercusiones a nivel nacional e internacional. Y ahora vamos a hablar de un tema que lo tuve que acordar porque estaba muy emocionado. Esas repercusiones sociales en los manejos financieros o en la política económica que se desarrolla en un país. Hablábamos antes de irnos al corte de la responsabilidad enorme que tienen los gobiernos locales para impulsar las economías en sus comunidades, sobre todo economías de tipo economía amarilla, economía circular, en la que le damos oportunidad a los que menos tienen, a los pequeños emprendedores. Jorge, veo que usted tiene algunas ideas maravillosas que nos pueden ayudar a reactivar esta economía costarricense. Sí, como te decía en el bloque pasado, es increíble ver lo que estamos haciendo con 2 zonas que son espectacularmente hermosas, como Limón y Punta Arenas, las 2 provincias que deberían de ser capitales económicas de Costa Rica, de verdad, explotando los puertos, pero también explotando el turismo. En otros momentos hemos conversado acerca de cómo los puertos, al menos en Latinoamérica, son las principales ciudades de diferentes países. Precisamente los puertos en el Caribe son enormemente desarrollados y nosotros no le hemos metido mano, por ejemplo, a nuestro Puerto Limón, que tanto merece por ser el lugar de donde entra y sale toda la mercadería. Eric, es triste ver cómo llega el crucero a Limón y vos lo ves, o sea, no hay una toma, creo que en ningún canal de televisión que hayan hecho en el puerto que refleje lo contrario. Está el barco, está el crucero y te llenan de microbuses el puerto, los bajan, los meten en el microbús y lo primero que hacen es sacarlos de Limón. ¿A dónde va? ¿Dónde va? A Guanacaste. Lo mismo pasa en Punta Arenas. Viene el crucero, ¿verdad?
y simple y sencillamente no tenemos opciones turísticas para ellos, los montamos y de una vez los sacamos hacia Guanacaste, que ha sido por excelencia y en los años la capital turística de Costa Rica. Pero yo me imagino, y es triste ver la realidad de lo que es el paseo de los turistas en este momento. Cuando ese paseo de los turistas yo me lo imagino lleno de hoteles de lado a lado frente al mar y disfrutar opciones gastronómicas frente al mar y llegar y irse y estar uno con la familia o con la pareja de uno en uno de estos hoteles en la noche con una fogata y estar viendo todas las bellezas que tiene el Puntarenas, pero no lo desarrollamos. O sea, vemos y hay que hablar las cosas como son. El paseo de los turistas es muy triste verlo y no hay opciones. ¿Por qué? Ahora inauguramos un balneario que lo hemos inaugurado como 3 o 4 veces porque simple y sencillamente no ha dado los resultados esperados, pero esa no era la solución para Punta Arenas. No era un balneario. Era el hecho de que vos tenés que darle al turista lo que el turista quiere. Y ahí es donde uno dice, ¿qué ha hecho la alcaldía o qué ha hecho el alcalde o los exalcaldes por desarrollar esas zonas, por darles, que deberíamos ir a preguntarles si es caro invertir en Punta Arenas, qué tan caro es invertir en Punta Arenas, por qué no se les da las facilidades para una mejor infraestructura, igual que Limón. Metámonos de lleno en Limón y Punta Arenas. Sin duda alguna, el tema que más preocupa es la seguridad, la inseguridad que se da en nuestros puertos. Pero es que, ¿por qué se da esto? Porque no están desarrollados, porque están abandonados. Obviamente, si usted llega y dice, tengo este plan y voy a construir 10 parques industriales, 10 zonas francas en Punta Arenas, obviamente ese plan, ¿con qué va a ir acompañado? Con seguridad, obviamente. Porque yo le tengo que brindar a esa empresa que va a ser extranjera, que se va a ubicar ahí, que va a aprovechar las ventajas que tiene ser zona franca en Costa Rica, y tengo que darle la seguridad que se ocupa. Y obviamente esa empresa que va a decir, yo voy a contratar gente de la zona. Entonces también tengo que meterle a la educación, que no se le ha metido. La educación menos desarrollada en Costa Rica son en esas 2 provincias. Un detalle. Perdona. Yo lo voy a interrumpir, Jorge, lo voy a interrumpir porque es que si no, usted se me va por otro lado. Mire, hay algo que preguntaba la gente es, ¿por qué Limón, por ejemplo, no tiene call centers cuando Limón tiene las 2 lenguas? Muchos ciudadanos limonenses hablan inglés perfectamente, hablan español. Usted que está muy involucrado en todas estas cosas, ¿por qué será que Limón no tiene esas oportunidades? Porque limitamos las zonas francas al GAM. Vos ves que todas las zonas francas de Costa Rica están en el GAM. Es más, muy concentradas en el sector de Alajuela. Los parques industriales, los megaparques están en el sector de Alajuela. Bueno, San Carlos se está desarrollando muy bien. Pero hasta ahora. En tecnología. Ahora porque, en alta tecnología. Sí, pero es que hasta ahora pudimos abrir eso y decir, van para afuera las zonas francas. Ok, 1. Número 2, te voy a hacer una pregunta. Si yo te digo a vos, ¿de cuáles ministerios depende una reactivación económica en Costa Rica? ¿Cuáles me decís? El Ministerio de Educación, Turismo, puede ser, obviamente el Ministerio de Economía, Hacienda, Comex. Y te faltó uno importantísimo, el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Ok? Si yo quiero reactivar la economía de Costa Rica es... ICT, siempre lo dejamos por fuera. Ajá, es ICT, ¿ok? Es Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Educación Pública, ¿ok? Se mete Hacienda también y se mete el Ministerio de Economía. Ese es el equipo económico que Costa Rica ocupa para reactivar. ¿Por qué? Porque si yo quiero desarrollar Limón, tiene que haber un plan de seguridad que solo el Ministerio de Seguridad me lo puede dar. Y tengo que ir de la mano con el desarrollo de esa educación. Que yo sepa que el muchacho que en estos momentos está en escuela o colegio, no va a tener que ir a buscar soluciones fáciles para vivir, que son, ya sabemos que es venta de drogas, sicariato, etcétera, etcétera, sino que ese muchacho va a salir del colegio, van a haber universidades ubicadas también ahí, y que ese muchacho en la universidad va a tener un trabajo prácticamente saliendo de la universidad, porque lo tiene ahí. ¿Qué pasa? Error garrafal. Limón, escuela y colegio. ¿Cuántas universidades hay en Limón? Hay sedes.
que son chiquititas. La UCR, la UNED. Ok, pero la UCR vamos con examen de admisión. Seguimos con el sistema arcaico de exámenes de admisión cuando en este momento ocupamos darle a la población estudio, ¿ok? Las universidades privadas tienen sedes muy pequeñas. Las mejores carreras las dan ¿en dónde? En San José. Entonces, Sí, para viajar a San ahí José, lo que les dan es cositas así de contabilidad, básicas, sí. técnicos prácticamente. Ahora, ¿qué pasa? Las carreras técnicas son las que están en este momento en auge, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. La carrera técnica es corta y te da un trabajo prácticamente terminándola, pero son carreras que son hechas y diseñadas para zonas francas, para sector tecnología y sector salud. ¿Ok? ¿Las estamos dando, las estamos aprovechando ya? No, es que, entendeme, es un plan integral no solamente de ubicar parques industriales, sino todo lo que venga alrededor. Entonces, yo es donde quiero ver a la ministra diciendo, ok, tengo este plan de educación para esto. Nosotros tenemos que quitarnos la idea de que la educación tiene que ser general para todo el país. No, usted tiene que explotar la educación en base a la región primero, pero de también cada comunidad. a lo que el chico nació, a la vocación que el chico tenga en estos momentos. O sea, si él tiene para el arte, nos vamos por medio del arte, pero si él tiene para la tecnología y tiene para otras cosas, entonces usted tiene que desarrollar la educación en Costa Rica, tiene que ir de la mano porque el mundo avanzó. O sea, pandemia nos dejó más lecciones buenas que malas. Y fue el hecho de darnos el empujón que ocupábamos de salir de la zona de confort y ver que el mundo avanzó, tecnológicamente también avanzó y que la educación también avanzó. Teníamos que tener una pandemia para ver que podíamos recibir clases por medio del teléfono, por medio de la computadora, por medio de la tablet, que todo se hacía en base a un teléfono. Veamos con los emprendedores. ¿Cuántos emprendedores se vieron obligados a usar el teléfono para poder vender? Cosa que no lo hacían antes de pandemia porque les daba miedo. Les daba miedo pasar la tarjeta o hacer un simpe móvil. ¿Nos hizo avanzar? Sí, nos hizo avanzar. Oye, pero ahora, pucha, ya ahora sí me preocupó usted. ¿Por qué? Yo vine a dar buenas noticias. Porque es que lo que me preocupa es que ya ahora sí usted me dejó con la incertidumbre de si las autoridades o los funcionarios competentes o relacionados con este tipo de propuestas están haciendo algo o seguimos igual. No, les hace falta. En estos momentos nosotros, ordenamos las finanzas públicas. El Ministerio de Hacienda, mis respetos y mis respetos para el Recope. En estos momentos, para el Ministerio de Economía, Francisco está haciendo un trabajo en el Ministerio de Economía increíble, eliminó ya 92 cuellos de botella y sigue simplificando. Para mí, esas son las 3 mejores cartas del gobierno en estos momentos. Ok, estos cuellos de botella es todos esos procesos engorrosos por los que tenían que pasar los emprendedores para poder simplemente, por ejemplo, tener un permiso para trabajar, trámites, traducir trámites. Para mí, las 3 entidades de gobierno que mejor han estado en estos momentos, en lo que llevamos casi un año de gobierno, son estas 3. Pero, ¿qué pasa? En reactivación económica, no solamente dependía de ellos, también dependía de un Ministerio de Educación que en estos momentos, lamentablemente para mí, todavía no tiene o no ha dado señales de que ellos vayan por un buen camino. Me está faltando todavía eso. Me está faltando también por parte del MOP, ¿verdad? Lo que es infraestructura, porque lamentablemente del MOP solamente he escuchado el cierre de Riteve. No he visto absolutamente nada más, me quedé ahí. Y lamentablemente recuerda que para reactivar la economía ocupas tener carreteras, tenés una infraestructura de alto nivel. No puedes ofrecer menos que lo que están ofreciendo los países del Istmo. Entonces todavía nos falta por ese lado. Seguridad pública todavía me hace falta. Pero ¿qué pasa? Tal vez a estos les hace falta un empujón. El empujón que puede dar el alcalde, que puede decir, es que yo necesito, pero no solamente que quede plasmado en una carta de buenas intenciones, sino que en un plan que lo apoyen otros alcaldes también, ¿verdad? Y aquí voy por el sector turismo, y que lo llevemos a la Asamblea Legislativa y que la Asamblea lo conozca. ¿Por qué? Porque es la única forma de que la carreta empiece a jalar ese empujón. Es que no lo van a dar de oficio. Si usted no mueve las cosas, si usted, señor alcalde que me está viendo, usted no empieza a mover las cosas, lamentablemente por 4 años su distrito, su cantón va a quedar como está ahorita. Entonces no vamos a desarrollar. Una reactivación económica es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Ya
las oportunidades se abrieron. Ya la economía está dando muy buenas señales, pero falta que usted se ponga de la mano y con las ideas que tiene Don Bari, con la entidad que él representa, y con el ICT y con Procome, y empezar a salir, y el alcalde tiene que salir del cantón y dar a conocerse. Conversábamos también la semana anterior con José Vicente Troya, quien es el representante del PNUD, el Programa Nacional Unidas para el Desarrollo, de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre precisamente eso que usted está comentando, la necesidad de que todos los actores, no solo del Estado, no solo del gobierno, sino organizaciones, comunidad civil, se unan para poder generar la transformación. Y es que es usual que esperamos que nos resuelvan el problema, que venga el gobierno y nos haga la carretera que necesitamos, pero como comunidad no nos organizamos para exigirle al alcalde que mejore el sistema de recolección de residuos, por ejemplo. Nos hemos vuelto un país, voy a utilizar una palabra fea, pero achantado, bueno, que esperamos que todos nos lo hagan. Pues yo te voy a dar un ejemplo de que sí se puede. Yo vivo en Escazú, ¿ok? ¿Y qué hizo la Municipalidad de Escazú? Fue y prácticamente obligó al Ministerio de Obras Públicas a firmar un convenio con ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora la municipalidad es la que intervino en las calles, aunque no sean calles municipales, sean calles del Estado, pero tienen el convenio. Entonces, porque si no, no tendríamos calles en Escazú. Entonces, ¿por qué si Escazú lo hizo, por qué las demás alcaldías no lo pueden hacer? Bueno, y hay un detalle interesante. La Municipalidad de Escazú también ha hecho un esfuerzo muy importante en el tema de seguridad. Obvio. Tienen una policía, municipal muy efectiva. Sí. Totalmente. Pero ahora, ahora te la voy a devolver. El sector turismo se queja en estos momentos. No nos estamos ayudando con las municipalidades, pero tampoco ellos están haciendo algo, y te lo voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos anuncios de lugares para visitar en Costa Rica ve usted en televisión? Dígame. Uno que se acuerde ya. No, nada. ¿Ninguno? Ninguno. Entonces, ¿qué pasa? El sector turismo depende solamente del extranjero. ¿Dónde está el turismo nacional? Ok, y Don Mari me decía, muy fácil, hay una aplicación que usted baja que se llama Yuplón, y usted nada más se mete ahí, es lo único que usted va a ver del turismo nacional. ¿Es cierto? Las ofertas. Las ofertas nada más de Yuplón, es cierto. Ok, pero usted ve tele todos los días. Usted está en redes sociales todos los días. ¿Qué pasa? Que estamos invirtiendo publicidad solamente para afuera, no estamos invirtiendo para adentro, porque yo aquí no lo veo. Y aquí el turismo nacional es fuerte. Más que todo en diciembre, enero y febrero, cuando los chiquillos quieren ir a vacacionar. Entonces, señores, si ustedes me están viendo, no puedes apostar solamente al turismo de afuera. Tienes también que apostar al turismo de adentro, y póngase también la mano en el corazón, porque no es posible que el turista nacional tenga que pagar lo mismo que un turista extranjero. Estamos hablando de dos realidades económicas diferentes, pero también él sale a apoyar. Entonces, él sale a consumir los bienes de la noche, él quiere ir a la playa, a él le gustaría. Yo le decía a Don Bari, ¿cuánto dura usted a Punta Arenas? 1 hora, 1 hora y 15 minutos por la 27. ¿Ok? A Jacó, a mí me encanta Jacó, yo duro 1 hora 30 minutos en llegar. O sea, se dura más llegando a Cartago en hora pico a las 6 de la tarde que llegando a Jacó, a Punta Arenas. O sea, qué lindo sería tener un mercado gastronómico en Punta Arenas, al frente del mar, y lleno de sillas y lleno de sillones. Usted está oyendo el mar y música en vivo y una fogata y el servicio que le dan a usted aquí en Escalante, tenerlo en la playa, y eso se le llenaría más que un Escalante en estos momentos. Porque manejar 1 hora para el tico es nada, en las presas que le damos. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no atraer a esas personas a que no salga solamente el viernes, venga y se queda el fin de semana y va a pagar por un excelente servicio y algo mucho más cómodo que lo que está pagando un turista extranjero? Jorge, me encanta conversar con usted. Empezamos hablando de el tipo de cambio y terminamos hablando de reactivación económica. Y estoy seguro de que si hacemos un cuarto, quinto y sexto bloque, aquí seguiríamos le damos todo el rato conversando. Yo feliz. Gracias por habernos gracias a vos por invitarme, de verdad. Y si ustedes quieren compartir más con don Jorge, háganlo saber
porque aquí lo seguimos trayendo para hablar sobre realidad económica, política, macroeconomía, etcétera. Necesarios, estas discusiones son necesarias para que el país avance. Esperamos haber dado un pequeño grano de arena en este mar de necesidades que tiene este país, que también va para adelante. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jorge. Gracias.